Bien, buenos días a todos. Soy Víctor Sánchez Torreón del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En primer lugar, me gustaría, en nombre del doctor Ortiz Bautista y en el mío propio, agradecer a la organización de este 6º Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes su amable invitación a moderar esta, sin duda, interesante mesa redonda. Mesa que tiene por título Valoración del receptor del trasplante, contraindicar, tratar o trasplante combinado. Para desarrollarla contamos con 4 ponentes de una contrastada reputación y sobradamente conocidos por todos nosotros. Ellos son el doctor Julio Pascual de Barcelona, que abordará el trasplante de riñón, el doctor Juan Francisco Delgado de Madrid, el trasplante de corazón, la doctora Piedad Usetti de Madrid, del trasplante de pulmón, y por último, el doctor Gonzalo Crespo de Barcelona se referirá al trasplante de hígado. Y como lo realmente interesante e importante es lo que nos digan los ponentes, sin más preámbulos, damos paso a sus presentaciones. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda tan interesante de evaluación de receptores, que es uno de los trabajos más importantes que hacemos los que nos dedicamos al trasplante. Y a mí me toca, por supuesto, compartir en los próximos minutos cómo podemos evaluar bien al receptor, al potencial candidato a recibir un trasplante renal. Tenemos diversas guías y mi impresión es que las más relevantes son la guía europea, que publicamos un resumen en la Revista Española de Nefrología, y las mucho más recientes guías KDIGO, en las que tuve el privilegio de participar y que se acaban de publicar en Transplantation. Y ahí viene pues una serie de recomendaciones. Ya sabemos que el nivel de evidencia de muchas de ellas es bajo o es sin siquiera graduar, porque los ensayos clínicos de primer nivel, las revisiones sistemáticas, son escasas en este ámbito. Lo que sí, al menos yo tengo muy claro, es cuál es mi objetivo a la hora de planear la evaluación de un posible candidato. El objetivo es expandir la indicación y el acceso al trasplante en las mejores condiciones posibles, desde el convencimiento de que esta es la mejor terapia que puede recibir un paciente renal avanzado y la que mejor es capaz de rehabilitarlo, y lo fundamental a la hora de establecer la balanza entre el riesgo y el beneficio es seleccionarlo bien y en las mejores condiciones. Nosotros hemos publicado varias veces ya y en diversos niveles de marginalidad de riñones, que incluso utilizando los riñones que hace años pues prácticamente no se utilizaban, los mayores de 65 o los mayores de 75, incluso los mayores de 80, en publicaciones sucesivas a nivel del registro catalán de enfermos renales, es mucho mejor trasplantar al paciente incluso con un riñón de estas características subóptimas, que no tienen la supervivencia que tienen los riñones de donantes jóvenes. Es mejor, digo, trasplantarlos con un riñón de estos que la eventualidad de que permanezcan en diálisis en todas las bandas de edad de esos receptores. La protección es en torno a un 50% de mayor supervivencia trasplantados que en diálisis. Y eso lo hemos visto a partir de los primeros 6 meses. Es muy evidente, en los primeros 6 meses pagamos el precio de algunas muertes precoces, periquirófano, etcétera, que son las que nos obsesiona evitar con el estudio pretrasplante a nivel cardiovascular, etcétera. Debo decir que sin demasiado éxito. A partir de los primeros 8 o 9 meses es muy evidente la ventaja que tiene en supervivencia recibir un riñón respecto de permanecer en diálisis. Podríamos hacer una charla interminable de evaluación de receptor, porque hay tantos elementos, tantas características, tantas morbilidades que es bueno estudiar y descartar, etcétera, en cada receptor, que podríamos estar horas. Y tengo 15 minutos, así que vamos a tratar de revisar algunas de las más relevantes. En primer lugar, los objetivos de esa evaluación. Ya he dicho que para mí el primero y fundamental es expandir la indicación. Pero claro, segura, una indicación segura. Hay que asegurar que el trasplante es técnicamente factible, que va a mejorar la posibilidad de supervivencia, que no vamos a tener una muerte prematura, que nosotros seamos capaces de detectar de manera precoz.
vamos a asegurar que no va a exacerbar ese trasplante comorbilidades preexistentes, qué medidas debemos tomar para minimizar las complicaciones y, por supuesto, informar de manera profunda a los receptores tanto de los riesgos como de los beneficios. Qué bien, qué fácil, pues no es sencillo, obviamente. Algunos principios básicos. ¿A quién debo introducir en lista de espera? En mi opinión, a cualquier paciente con enfermedad renal crónica progresiva que tolere la cirugía, que es importante, y la inmunosupresión. ¿Cómo debemos incluirlo? Pues con toda la información posible, todas las alternativas analizadas y, por supuesto, habiendo profundizado mucho en la posibilidad que ese receptor tiene de recibir un riñón procedente de un donante vivo, que con mucha diferencia es la mejor de las alternativas que le podemos ofrecer. ¿Y cuándo incluirlo? Pues antes de que el paciente inicie diálisis, en los 6 meses anteriores, eso es lo ideal y justo, no los podemos incluir mucho antes que eso, porque tampoco hay riñones para todos y obviamente la preferencia es trasplantar a los que ya están en diálisis. Sin embargo, no hay mejor tratamiento que el trasplante renal prediálisis, el trasplante renal anticipado, y debemos también facilitar a los pacientes que se puedan beneficiar de ello, algunos al menos podrán, antes de que el paciente inicie diálisis su entrada en lista. ¿Y cuáles son las exclusiones? Pues al final el 70% o más de pacientes acaban excluyendo por muchos motivos. Espero que esos 70% de exclusiones tengan alguna de estas 10 razones, que son las únicas contraindicaciones absolutas que, resumiendo las diferentes guías de los últimos 20 años, yo puedo colocar en una diapositiva. Cualquier elemento que contraindique una cirugía prolongada con anestesia general, una imposibilidad técnica de implantar el riñón, y esto ocurre a veces y hay que descartarlo, incapacidad del paciente o sus familiares para responsabilizarse en la toma de medicación, es decir, la no adherencia anunciada, demostrada e inmanejable es una contraindicación, una cardiopatía isquémica sintomática no corregible, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección inferior al 30%, enfermedad pulmonar severa, insuficiencia hepática severa, infección activa, infección VIH fuera de los criterios que sí nos permiten trasplantarlos en diversas condiciones, o una neoplasia maligna activa, incluso con alguna excepción. Otro concepto para mí básico es la inclusión de pacientes con edad avanzada en lista de espera. Todos los pacientes deben valorarse y la edad per se no es muy relevante, cuando seguramente sí lo es la fragilidad. Es bastante peor a la hora de tener morbilidad y mortalidad post-trasplante ser un joven frágil que ser una persona de edad avanzada y no frágil. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en un parámetro tan sencillo como la tasa de reingresos en menos de 30 días tras el trasplante. A la izquierda podemos ver cómo los jóvenes no frágiles tienen una tasa de reingresos que es bastante parecida al de los mayores de 65 años y no frágiles. Aquí los que lo sufren más son los frágiles jóvenes y los frágiles viejos. Y seguimos la estela de Linda Fried, que es la que nos dice que la fragilidad es una falta de reserva biológica frente al estrés y eso aumenta el riesgo de complicaciones, de reingresos, incluso de mortalidad. Y somos capaces de medirla en una escala de 5 parámetros. Los que no tienen ninguno o tienen uno, hablamos de que son pacientes robustos o no frágiles, y a partir de tener 2 de ellos y hasta 5 en una variable prácticamente lineal, 2, 3, 4 y 5, podemos decir que los pacientes son prefrágiles o frágiles. Hay otras escalas y no tengo tiempo, obviamente, de profundizar en ellas. Lo que sí es común a todas ellas es que tratan de detectar esa capacidad funcional limitada que es capaz de impactar en el paciente de manera que eventos menores, una simple infección urinaria, en un paciente no frágil, que es independiente, etcétera, produce un daño escaso, el paciente se recupera con rapidez y no cae por debajo del límite de su capacidad funcional para ser independiente para las actividades de la vida diaria. Sin embargo, el frágil, ante cualquier insulto, cae por debajo de ese umbral. Hasta 2/3 de los pacientes en hemodiálisis son frágiles y estos pacientes, cuando ingresan en lista de espera y están una serie de años, van teniendo una mayor mortalidad
que los pacientes no frágiles, como bien demostró Mara McAdams de Marco en este trabajo tan relevante, Transplantation 2018. Los pacientes no frágiles en lista de espera tienen una mortalidad significativamente inferior a los frágiles. Nosotros llevamos 4 años evaluando la fragilidad pretrasplante en nuestro hospital. En la primera visita, médico y enfermera valoran al paciente e incluyen la fragilidad medida por diversas escalas, fundamentalmente la de Fried y otras, desde junio de 2016. Luego hay una segunda visita en la que se incluye también el cirujano e incluimos al paciente en lista de espera, y a partir de ahí tenemos un seguimiento para ver la evolución de esa misma fragilidad. Hemos incluido en estos 4 años 455 pacientes en este estudio observacional, que de momento solo pretende la descripción de lo que ocurre entre los frágiles y no frágiles, antes de dar el paso para un ensayo de intervención que luego comentaré que también tenemos en marcha. ¿Cómo es la población frágil en lista de espera? Aquí tenemos un resumen, análisis univariado y multivariado. Las mujeres son más frágiles que los varones, y aquellos y aquellas que tienen falta de apoyo familiar sufren 3 veces más fragilidad que aquellos que sí tienen ese apoyo familiar. Un tercio, y no lo he comentado previamente, un tercio de nuestros pacientes se etiquetaron como frágiles, 138 de 455. La edad per se, como vemos, no determina la fragilidad. Los robustos tenían 60 años de media, los frágiles 61. Sin embargo, el sexo mujer y la falta de apoyo familiar están claramente asociados con esta etiqueta de fragilidad. Esa población frágil en lista de espera tiene más comorbilidad, insuficiencia cardíaca, vasculopatía cerebral y un índice de Barthel de 100 menos frecuentemente que los pacientes robustos. La dependencia y la comorbilidad son factores de riesgo de fragilidad muy claros. También la composición corporal es relevante. Un exceso de grasa y un defecto de tejido magro se asocia con fragilidad, y en análisis multivariado fundamentalmente un exceso de tejido graso parece que se asocia con esa fragilidad. Y de momento, y de manera muy preliminar, en los pacientes que se trasplantaron de esta cohorte, hemos visto que los resultados son peores en los frágiles. Tenemos más pérdida precoz del injerto y tenemos más pérdida del injerto durante el seguimiento ya posterior a los primeros 3 meses, que se vio que ya era relevante su aumento de pérdida. Continuaremos con esta cohorte, con esta observación, que nos llevará tiempo, pero tenemos paciencia. Y entonces la pregunta es, oye, ¿y estos pacientes frágiles entonces que van peor, qué hago? ¿Los excluyo? Pues nosotros vamos a intentar seguir la estela de Mara McAdams de Marco de Baltimore y tratar un programa de prehabilitación en estos pacientes. Ella lo intentó, tuvo muy baja aceptación en toda su cohorte, y no es sencillo porque estos pacientes están en diálisis, son pacientes que no tienen demasiada masa muscular ni capacidad de ejercicio, etc. Solo consiguió incluir a 18 pacientes durante 2 meses para un programa de ejercicio exclusivamente. 5 de ellos se trasplantaron y parece que tuvo resultados razonables. Lo publicó en Clinical Transplantation como primer intento de prehabilitación pretrasplante en pacientes frágiles, y yo creo que nos ha marcado el camino para tratar de hacer estudios de calidad a este respecto. La fragilidad, insisto, para nosotros es muy relevante en la evaluación del paciente que quiere ser candidato a trasplante renal, y a partir de ahí pues hay otras muchas cosas. La enfermedad cardíaca, que llevamos muchos años tratando de investigar qué podemos hacer para evitar la cardiopatía isquémica, esas muertes precoces, etcétera, y de momento lo único que somos capaces de decir es que los pacientes sintomáticos que no tienen una cardiopatía isquémica corregible deben excluirse de la lista, y que el screening previo, más allá de la historia del examen físico, la anamnesis, un electrocardiograma y en algunos pacientes seleccionados una ecografía cardíaca, incluso ecografía de esfuerzo, eso es lo máximo que probablemente se debe hacer, porque no está demostrado en absoluto que ir más allá en el screening aporte nada relevante. La causa de enfermedad renal crónica es muy relevante etiquetarla, pretrasplante, de cara al análisis de una posible recurrencia que debe ser discutida con el paciente, aunque no hay prácticamente enfermedades renales de base
que contraindiquen el trasplante renal. Hay que probablemente excluir a los pacientes que tienen un mieloma, que tienen una enfermedad de cadenas ligeras o cadenas pesadas, y la mayor parte de pacientes con amiloidosis AL, porque suelen tener una importante afectación cardíaca y sistémica, y la mayoría de ellos se excluirán de la lista de trasplante. Y termino con los dos elementos que a mí me parece, después de los anteriores, más relevantes, que son las dos causas, digamos, individuales más frecuentes de mortalidad en nuestra población trasplantada: el cáncer y la enfermedad infecciosa, la infección. Porque si juntamos la cardíaca, la vascular, la cerebrovascular, la muerte súbita, si juntamos todo eso, esa es la primera causa. Pero si vamos dividiendo y separamos la vascular de la cardíaca o la muerte súbita, las dos primeras, con diferencia, y ahí lo tenemos en los datos de la Sociedad Española de Nefrología, son el cáncer y la infección. El cáncer es una plaga en nuestra unidad de trasplante y en prácticamente todas, y tenemos una incidencia muy relevante. A medida que pasa el tiempo, la prevalencia o la frecuencia acumulada de neoplasias de órganos sólidos en la población trasplantada es mucho más relevante cada vez. En los primeros 5 años no llega al 8%, sin embargo, cuando el paciente ya llega a más de 20 años de evolución post-trasplante, pues prácticamente 1 de cada 5 tiene una neoplasia maligna de órgano sólido. El problema para el cribado, cómo analizamos, cómo tratamos de prevenir esto, es que tenemos una enorme escasez de evidencia. Casi todo se extrapola de la población general y esto nos limita mucho nuestras herramientas. Las guías CADIGO lo que dicen es: haz screening, haz cribado como en la población general, excluye al paciente si tiene una neoplasia maligna, salvo el cáncer de próstata de bajo grado, cáncer cutáneo no melanoma superficial o tumores renales detectados de manera incidental. El tiempo de espera post tratamiento curativo de un cáncer debe discutirse de manera colaborativa con el paciente y la familia y con los oncólogos, que nos darán también una visión concreta del asunto. Nosotros hemos visto, y esto es un apunte que hago a nivel demográfico, que las mujeres globalmente tienen mucho más riesgo de cáncer respecto de sus comparativas en la población general. En ellas es el doble y es significativo, sobre todo porque el cáncer de pulmón, el linfoma y los cánceres ginecológicos en ellas son mucho más frecuentes que en la población general. En cambio, en los varones, salvo el de vejiga, el de riñón y algunos linfomas y también cánceres de pulmón, por ejemplo, el cáncer de próstata, que es con diferencia más frecuente, o el cáncer colorectal, no son más frecuentes que en la población trasplantada. Y finalmente, en los varones no tenemos esa incidencia tan desmesurada respecto de la población general. Todos los pacientes con cáncer activo deben excluirse, salvo esas excepciones que hemos comentado, incluso algunos carcinomas foliculares de tiroides, papilares o medulares de menos de 2 centímetros, superficiales de vejiga, incidentalomas, etc. ¿Cuánto tiempo esperar? Ya lo hemos comentado. No es necesario esperar nada cuando hemos extirpado carcinomas cutáneos no metastásicos tratados, melanomas in situ, incluso carcinomas in situ ductales o cervicales, cáncer de próstata Gleason 6 o inferiores y otros cánceres superficiales. El tiempo de espera debe individualizarse y consensuarse, debe tenerse en cuenta la capacidad de progresión, la edad y el deseo del paciente. Normalmente serán 2 años en cánceres de laringe, de tiroides, útero, vejiga y otros, y los cánceres más avanzados y más invasivos y metastásicos pues deben esperar 5 años a después de esta curación. Nuestra línea continua en el Hospital del Mar es relativizar estos periodos, reducirlos siempre que sea posible, porque permanecer en diálisis esperando por el riesgo de reproducción de esa neoplasia maligna, uno no sabe muy bien, con frecuencia, si es someter al paciente a más riesgo porque permanezca en diálisis y privarle de la posibilidad de un riñón, que este riesgo, que a veces es relativo, de reproducción de la enfermedad. En ellos tratamos de no hacer inducción con timoglobulina y tratamos de conseguir que las infecciones virales sean cada vez menos frecuentes. Y para ello tenemos los inhibidores de mTOR, que nosotros utilizamos en el paciente de novo, en todos en los que no existe una contraindicación para utilizarlos, porque
reduce, y eso se ha visto en diversos metaanálisis, incluido uno propio que lideró la doctora Nuria Montero de Belviche, observando que una pauta con un inhibidor de mTOR y anticalcinurínicos de entrada reduce al 50% el cáncer de novo en los primeros 2-3 años post-trasplante. En cuanto a las infecciones, para terminar, por supuesto no hay que trasplantar con una infección activa, hay que hacer screening de infecciones virales crónicas y hay que vacunar de manera similar a la población general antes del trasplante y utilizar vacunas con virus vivos atenuados nunca antes de 4 semanas antes del trasplante. Posteriormente hay que esperar y no están en general indicadas. Y 2 palabras finales para hablar de nuestra pandemia, la famosa pandemia, y qué tiene que ver esto con el receptor de trasplante. Aquí tenemos los 4.000 ingresos que llevamos desde el 1 de marzo hasta hoy, que me dirijo a ustedes finales de enero, con una primera ola tsunami, segunda, tercera ola de marejada en el Hospital del Mar. Hemos visto que la enfermedad renal crónica en nuestra población es un factor de riesgo de mortalidad muy importante, ajustado por edad y sexo en la infección COVID, y eso nos sorprende, por tanto, que un 20% de nuestros pacientes trasplantados, estos son datos, por ejemplo, del registro de la ETA, fallezcan como consecuencia de una infección COVID-19, un porcentaje muy similar al recogido por el registro español. Esta experiencia francesa nos muestra que la mortalidad a un mes, a la derecha, es del 23%. Los factores de riesgo de esa mortalidad son la edad avanzada, la enfermedad cardiovascular y la disnea. El registro español ha sido capaz de confirmar que la edad es uno de los elementos más relevantes, la edad avanzada, para la mortalidad, y la existencia de neumonía también es, por supuesto, un factor de riesgo muy relevante. Por el contrario, los síntomas gastrointestinales predominantes, la existencia de diarrea, vómitos, etcétera, en el paciente COVID-19, etiqueta a una población de menos riesgo, de más protección, de mortalidad, más banal que la que tiene edad avanzada neumonía. También hemos visto que el trasplante muy reciente es un factor de riesgo muy relevante a la hora de fallecer por un COVID-19. Entre el 17 de marzo y el 18 de abril, en plena primera ola, en España se hicieron 275 trasplantes renales y sufrieron 24 de ellos una COVID-19 en los primeros 2 meses del postoperatorio y prácticamente la mitad de ellos fallecieron. Comparado con los supervivientes, eran más viejos, tuvieron la COVID-19 más precozmente después del trasplante y se trataron con menos frecuencia con esteroides. Y esta es mi última diapositiva. La infección por SARS-CoV-2 es más frecuente en los pacientes trasplantados y más grave. Lo fundamental es prevenirla. Es crítico prevenirla en los primeros meses post-trasplante. Una vez el paciente en lista de espera ha superado un episodio, puede procederse al trasplante renal y ya tenemos alguna experiencia en prepublicación en nefrología, procedente, por ejemplo, del Hospital de Cádiz. Una vez garantizado que se ha superado con éxito esa infección, el paciente se puede trasplantar sin mayor problema. Y la llamada fundamental aquí, y cronológicamente es la que hoy toca, es que es urgente vacunar a todos los pacientes con enfermedad renal avanzada, los pacientes en ERCA, los pacientes en hemodiálisis, los pacientes en diálisis peritoneal, estén en lista de espera o no, y por supuesto a todos los pacientes trasplantados. Muchas gracias por la atención. Estimados compañeros, estimados colegas, agradecer a la organización de la Sociedad Española de Trasplante la invitación a participar en esta interesante mesa redonda para darles la visión de un cardiólogo dedicado especialmente a trasplante, pero en este caso no para hablar de trasplante cardíaco, sino cómo valora al receptor de trasplante de otro órgano diferente al trasplante cardíaco. Contraindicar, tratar, trasplante combinado. Y la pregunta es, ¿por qué hay que hacer una evaluación cardiovascular en pacientes candidatos a trasplante? Porque la patología cardiovascular es muy prevalente en el paciente con trasplante renal y hepático y es una causa de las más importantes de muerte tras la realización del trasplante renal o hepático. De hecho, está muy estimada la tasa anual de eventos cardiovasculares en la población de pacientes trasplantados de riñón y se sabe que es del orden de 3,5 al 5%, es decir, 50 veces más
que en la población general. Por tanto, a nadie se le escapa que una evaluación cardiovascular es imprescindible en el paciente candidato a trasplante. ¿Cuál es el problema? Que no hay una guía de práctica clínica homogénea ni una actitud que se pueda repetir en todos los pacientes y que nos lleven a obtener una identificación adecuada del riesgo cardiovascular. ¿Y eso por qué es así? Pues es así porque los pacientes son diferentes. Independientemente de que tengan estadio final de enfermedad hepática o renal, pueden ser o no diabéticos, simplemente con la presencia de factores de riesgo matizan la presencia o no de enfermedad coronaria. Por otro lado, la propia enfermedad hepática o renal no es igual. Un paciente joven que se trasplanta en una hepatitis fulminante por intoxicación farmacológica que un paciente con una esteatonecrosis hepática en estadio final que tiene enfermedad cardiovascular. Otro problema añadido es que no disponemos de test homogéneos con una sensibilidad y especificidad adecuada que nos permitan hacer una valoración homogénea. Y luego, casi peor, una vez que detectas enfermedad cardiovascular, no siempre está claro cuándo hay que tratar antes de proceder con el trasplante. Luego está el procedimiento en sí mismo, porque la cirugía tiene diferentes fases y también produce una sobrecarga y un estrés sobre el corazón relevante que hay que tener en cuenta. Y por último, las recomendaciones de las que disponemos, que casi siempre son opiniones de expertos y por tanto no basadas en ensayos clínicos aleatorizados como a todos nos gusta cuando aplicamos decisiones a nuestros pacientes. Empecemos con este caso, que es un caso muy reciente de nuestro grupo, 54 años, paciente que ingresa por hemorragia digestiva alta, que no era la primera vez, que tenía una enfermedad hepática clara en estadio final, de origen etílico, que ya alcanzó grado de cirrosis, hipertensión portal, hemorragia digestiva, que requiere ingreso en UCI, etcétera, etcétera. Y que además es un paciente con una diabetes tipo 2 de larga evolución, exfumador con hipercolesterolemia y que ya tiene cardiopatía isquémica crónica revascularizada. ¿Qué hacer con este paciente? Bien, pues el paciente se encontraba bien, no tenía síntomas de isquemia miocárdica. En el electro se veía la presencia de unas ondas Q en cara inferior, de haber sufrido un infarto inferior antiguo. Sin embargo, el ecocardiograma mostraba una función ventricular izquierda completamente normal, así como la función valvular, aurículas de tamaño normal, y no pudimos estimar adecuadamente la presión sistólica pulmonar. Luego explicaré por qué hago este inciso. Como ven, le hicimos una coronariografía al paciente. Esto es una inyección del catéter en coronaria izquierda, la bifurcación descendente anterior y circunfleja, donde ya ven cuando no hay luminograma, no hay contraste, ven cómo hay unas estructuras metálicas que son los stent que se habían implantado ya previamente, que estaban perfectamente permeables y que por circulación colateral rellenan, miren, un vaso por aquí que aparece a la izquierda de vuestras imágenes, que era la coronaria izquierda, que también tenía un stent, pero que estaba obstruido en la zona proximal. Por tanto, como además no teníamos datos de cómo era su presión pulmonar y no la habíamos podido estimar en el eco, se le hizo un cateterismo derecho para ver cómo la presión, la precarga derecha era normal, 2 milímetros de mercurio en aurícula derecha, 12 de arteria pulmonar media y 6 de capilar pulmonar, presiones completamente normales, y miren cómo tiene un gasto cardíaco de 9,3, típico de la miocardiopatía cirrótica, que cursa con bajas resistencias y con un índice cardíaco muy elevado. Por tanto, buena reserva miocárdica, enfermedad coronaria revascularizada y circulación colateral a la arteria derecha, que además había tenido un infarto inferior. Por tanto, consideramos que el paciente es un candidato adecuado, con riesgo asumible para la realización de un trasplante hepático, y así se lo comunicamos a nuestros compañeros del hospital. Por eso, cuando valoramos un candidato a trasplante hepático, como decíamos, debemos valorar la propia enfermedad que conlleva, es decir, la enfermedad cirrótica conlleva una miocardiopatía que puede cursar, como les he dicho, con índice cardíaco alto y resistencia vascular y sistémicas bajas, pero también con disfunción miocárdica, y esto se ve sobre todo en los test de provocación de estrés. Puede cursar con cardiopatía isquémica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular, como es la esteatohepatitis no alcohólica, y
tengan presente la presencia de hipertensión pulmonar, que luego les mostraremos. Como les decía, los test de isquemia, de provocación de isquemia, no son óptimos y tanto isótopos como ecos de butamina no siempre tienen la sensibilidad y la especificidad esperada y por tanto en trasplante hepático con frecuencia se considera la coronariografía directa. Y es importante que a todo paciente se le realice un ecocardiograma. Un ecocardiograma porque hay dos entidades que hay que conocer. La primera es el shunt hepatopulmonar, síndrome hepatopulmonar, que es un shunt intrapulmonar que cursa con hipoxia y que no quiero pararme mucho en ello, pero es más importante la hipertensión portopulmonar. La hipertensión portopulmonar es una forma de hipertensión arterial pulmonar asociada a hipertensión portal y que puede aparecer hasta en el 14% de los candidatos a trasplante hepático y que no cursan con hipoxia hasta estadios finales de la enfermedad. De hecho, puede estar larvada y la primera vez que se detecte esta hipertensión pulmonar sea en el quirófano en el momento del trasplante hepático. Mal momento para tener este tipo de descubrimiento. Por eso, en la valoración de la candidatura a trasplante hepático, por un lado está la presencia de riesgo cardiovascular, donde si es alto directamente se puede pasar al estudio de la anatomía coronaria, un angioTAC coronario o una coronariografía directamente, pero nunca se puede obviar la realización de un eco transtorácico para ver la función miocárdica, el tracto de salida por si hay gradiente, cómo está el ventrículo derecho, hay hipertensión pulmonar, hay líquido pericárdico y sobre todo hay un shunt intracardíaco que hay que conocer. En respuesta a todo ello, si todo es no, hay que proceder con el trasplante y si es sí, hay que valorar individualmente qué hacer en cada caso. Luego mencionaremos algunos de estos aspectos. Porque es importante ver que si tenemos enfermedad coronaria, no siempre tendremos que revascularizar, porque revascularizar en las pocas series de pacientes que se conocen, además son series muy cortas, en pacientes que estén asintomáticos, incluso con test de provocación de isquemia positiva, no siempre mejora los resultados del trasplante hepático. Hay que tener en cuenta también la cirugía. La cirugía del trasplante hepático tiene complejidad técnica, pero sobre todo produce una sobrecarga en diferentes fases del trasplante. La fase anhepática, donde el plan a nivel de cava y suprahepática reduce bruscamente el gasto cardíaco, pero sobre todo la tormentosa reperfusión con una tormenta que agrava la función miocárdica si ya estaba deprimida y sobre todo genera una elevación de las precargas que puede acabar con insuficiencia cardíaca y generando además el fracaso del hígado que ha sido implantado. En cuanto a las recomendaciones de la guía de práctica clínica, ya ven que hay poco que decir de ellas. Es evidente que todas consideran la realización del ecocardiograma, como ya les he mostrado. La consideración del test de estrés de provocación de isquemia no invasivo es variable. La Asociación Europea para el Estudio del Hígado considera, por ejemplo, que se puede hacer una coronariografía directa si se sospecha enfermedad coronaria, mientras que la American Heart Association, por ejemplo, determina que se puede realizar en pacientes que estén sintomáticos y sobre todo si tienen un test de provocación de isquemia que ha sido positivo. Por tanto, para cerrar el capítulo del trasplante hepático, hay que hacer una evaluación clínica convencional. Si el paciente tiene síntomas cardiológicos, hay que consultar con cardiología. Si hay alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, el muy alto riesgo de un paciente simplemente por ser diabético, podemos optar directamente por un angioTAC coronario o por una coronariografía y en bajo riesgo considerar un test de provocación de isquemia, un ecodobutamina, por ejemplo, para descartar enfermedad coronaria significativa e ir de alguna manera al trasplante con más garantías. A todo paciente se le debe realizar un ecocardiograma para descartar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, disfunción miocárdica, valvulopatías y sobre todo, recuerden, hipertensión pulmonar, la hipertensión portopulmonar, porque en presencia de hipertensión pulmonar significativa por eco debemos ir a cateterismo derecho y si esta hipertensión portopulmonar es moderada o severa, deberíamos consultar con una unidad de hipertensión pulmonar para hacer un ensayo vasodilatador específico previo a reconsiderar
la opción de trasplante y establecer un código de hipertensión portopulmonar para manejo perioperatorio, que exige una monitorización ecocardiográfica durante la cirugía, la utilización de óxido nítrico como vasodilatador durante el procedimiento, bypass veno-venoso previo a la reperfusión, por ejemplo, para reducir precargas, etc. Conocer si existe el foramen ovar permanente, recuerden, 25% de la población general. Esto los cirujanos se lo saben muy bien, pero pueden convertir un paso de aire en una embolia sistémica y una situación muy desagradable. Y bueno, en el caso de que detectemos enfermedad coronaria, pues individualizar la necesidad de revascularización, siempre balanceando el alto riesgo hemorrágico de estos pacientes, porque van a requerir doble antiagregación. Y en cualquier caso, si hay que revascularizar, utilicemos stents metálicos clásicos que, aunque tienen más restenosis, exigen una doble antiagregación solo durante el primer mes. En cuanto a los matices para el candidato a trasplante renal, pues la propia enfermedad, ya saben, cursa con inflamación y calcificación coronaria y, por tanto, es bien conocido que un paciente, por el mero hecho de ser candidato a trasplante renal en tiempo de evolución, el 50% de estos pacientes debemos considerar que tienen enfermedad coronaria oculta. Y luego también hay que considerar que no solo es la enfermedad coronaria, sino que tenemos el problema de la uremia crónica, que genera una forma de miocardiopatía que a veces simula una enfermedad asociada y que se resuelve con programas de diálisis específicos, hacen mejorar significativamente la función ventricular. En cuanto al paciente, pues igual decíamos para trasplante hepático, depende del riesgo cardiovascular, no es igual el paciente diabético y que llega a trasplante renal con una nefropatía diabética, más de 5 años en diálisis, que otro tipo de pacientes que no tienen tanto riesgo cardiovascular. De igual manera, aquí, y sobre todo si es ese porcentaje de pacientes diabéticos, la evaluación de síntomas cardiológicos no siempre es lo adecuada que podría ser en el paciente no diabético, y de igual manera tenemos test que no son perfectos, aunque en trasplante renal sí se considera de forma sistemática la realización en el paciente de riesgo, estudio de provocación de isquemia sin la utilización sistemática a la que se inclinaban más en trasplante hepático. Aquí no, aquí el riesgo obviamente de la nefrotoxicidad o de la lesión vascular por la coronariografía hace que se opte más en guías de práctica clínica por una evaluación no invasiva. También tengo que decirles que en este momento, como cardiólogo, la evaluación coronaria con catéteres muy finos de 5 French que se hacen por arteria radial no es exactamente igual a la valoración que se hacía en épocas pretéritas, que requerían catéteres más gruesos por arterias de mayor calibre y que se asociaban a complicaciones vasculares muy relevantes. ¿Y qué pasa con la revascularización de pacientes asintomáticos? Pues que claramente no mejoran los resultados. Miren, el año pasado se publicó el estudio Ischemia CKD Trials, que incluía pacientes con filtrados glomerulares por debajo de 30, que estaban asintomáticos, pero que tenían un test de provocación de isquemia positivo, por práctica clínica la que tuvieran. Fíjense que aquí se excluyen pacientes que tenían insuficiencia cardíaca como antecedente, que tenían fracción de eyección deprimida y que tenían síndrome coronario agudo reciente. Bien, había aproximadamente casi 400 pacientes por cada brazo y se aleatorizaron ellos a hacer una estrategia conservadora, es decir, tratamiento médico sin realizar coronariografía y hacerles el seguimiento, o una estrategia invasiva, que era hagamos una coronariografía y procedamos, en aquellos casos, según práctica clínica, a un procedimiento de revascularización, el que tuviera que ser. Bueno, pues fíjense cómo en el seguimiento a 3 años, el endpoint primario, que era infarto agudo de miocardio o muerte, fue exactamente el mismo en el paciente con estrategia conservadora como con estrategia invasiva, aunque es verdad que se ha criticado este estudio y es que un porcentaje de pacientes que iban a la estrategia invasiva finalmente no se realizó coronariografía y por supuesto no revascularización, y
un porcentaje menor, entre el 10 y el 15% de los que tuvieron una estrategia conservadora acabaron haciéndose una coronariografía para realizarse un procedimiento de revascularización. Pero les muestro una cosa, en el test de heterogeneidad, fíjense cómo aquellos que tenían una isquemia más severa, no de forma significativa, pero fíjense cómo se beneficiaron un poquito más de una estrategia agresiva, es decir, de la revascularización. Por tanto, no revascularizar de forma generalizada, pero hay que considerar individualizar el caso. El retraso en la función del injerto renal puede ofrecer unos matices, pero desde luego no es la tormenta que les hablaba del trasplante hepático. Y por último, igualmente las guías son consensos, opiniones de expertos y extrapolaciones de la población general, pero no están basadas en datos muy contundentes. Fíjense cómo cuando uno revisa cuáles son las guías que se han publicado en la evaluación para trasplante renal, fíjense cómo no hay uniformidad en cuanto a realizar un ecocardiograma, en qué grupo de pacientes hay que realizarlo, tampoco, pero sí se recurre más que en trasplante hepático a una estrategia, a un test de provocación de isquemia no invasivo y, dependiendo del resultado, proceder con una angiografía coronaria, aunque algunos sí consideran, como en esta conferencia de Lisboa, por ejemplo, pueden ver cómo puede ir directamente a una en lugar de hacer un test de provocación de isquemia no invasivo. Por tanto, no hay uniformidad tampoco en las guías de práctica clínica en este respecto. Y les muestro este ensayo que está puesto en marcha y que se publicó su diseño en 2019, porque es otro aspecto relevante y es qué se hace con el seguimiento del paciente que va a estar tiempo en lista de espera de trasplante renal. Cada año necesita hacerse una reevaluación cardiológica. Bueno, pues en estos pacientes que se espera que estén más de 12 meses en lista de espera de un trasplante renal de cadáver, se aleatorizarán a hacer no screening regular para enfermedad coronaria durante el tiempo que estén en lista de espera o realizárselo cada 12 meses si son pacientes diabéticos o tienen patología coronaria previa, o cada 24 meses en el otro grupo, con el objetivo de ver cuál es la verdadera utilidad que tiene el screening, que supone un importante trabajo y gasto en estos pacientes que están en lista de espera de trasplante renal. En los próximos años tendremos alguna respuesta a este respecto, pero quería terminar diciéndoles que en la evaluación del candidato a trasplante renal, de igual manera, la clínica a veces frustrante, pero si hay síntomas, consultar a cardiología. Cuando hay riesgo cardiovascular, hay que hacer un screening, contemplando siempre el screening no invasivo. Mucha gente ya opta por ir directamente a una coronariografía cuando hay alto riesgo cardiovascular, porque, insisto, se puede minimizar el contraste, el daño vascular, los catéteres y los accesos. Pacientes con diálisis de más de 2 años o factores de riesgo para hipertensión pulmonar, como es la presencia de hipertensión portal, conectivopatías, EPOC, se les debe realizar un ecocardiograma y si tiene presión sistólica pulmonar alta debe evaluarse por cardiología, esa asociación también con hipertensión pulmonar del paciente en diálisis. En presencia de insuficiencia cardíaca refractaria avanzada con FEBI muy deprimida que no sea atribuible a uremia, que ya hemos hecho un ensayo de optimizar la miocardiopatía metabólica sin conseguirse, debe excluirse para trasplante renal o plantear un trasplante combinado. Si hay antecedente de cardiopatía isquémica o el resultado del test de provocación es positivo, hacemos una coronariografía y, hombre, no revascularizar indiscriminadamente porque ya hemos visto que no mejora el resultado. Pero debemos individualizar el caso, considerando la extensión de la isquemia. ¿Cómo es la anatomía? No es igual una descendente anterior distal con obstrucción significativa que una descendente anterior proximal que se responsabiliza de la aporte sanguíneo al más del 50% de la masa miocárdica. Y luego, ¿cómo es de accesible la revascularización? Hay que asumir tras la revascularización la demora del trasplante por necesidad de una doble antiagregación durante un periodo de tiempo y es importante en el paciente coronario mantener
el acetilsalicílico, los beta-bloqueantes y las estatinas durante todo el tiempo que permanece en lista de espera. Y quedo a su disposición para las preguntas que quieran realizarme. Muchas gracias. En relación con la valoración del receptor de trasplante pulmonar, quiero agradecer a los organizadores la invitación para participar en esta ponencia. A lo largo de la charla revisaré, en primer lugar, de qué punto de partida salimos, ¿no? De cuáles son las contraindicaciones absolutas para la realización de un trasplante pulmonar aislado. Posteriormente, revisaré cuál es actualmente la actividad y los resultados del trasplante cardiopulmonar, y en relación con los órganos abdominales me voy a limitar a revisar la actividad del trasplante hepatopulmonar y del pulmón-riñón. El documento de consenso para la selección del receptor de trasplante pulmonar considera que existe una contraindicación absoluta en presencia de una disfunción significativa no tratable de otro órgano vital, como sería el corazón, el hígado o el riñón. A menos que, en presencia de esa disfunción significativa no tratable, planteemos la realización de un trasplante combinado en el mismo acto. Se considera que la disfunción cardíaca es significativa y contraindica la posibilidad de un trasplante pulmonar, una cardiopatía congénita compleja con síndrome de Eisenmenger. La miocardiopatía con fallo cardíaco izquierdo que sea refractario al tratamiento, con una fracción de eyección inferior al 30 o 35%, la enfermedad coronaria que no es tributaria de bypass bien antes del trasplante o incluso durante la cirugía de un trasplante pulmonar, y finalmente la hipertensión pulmonar progresiva con fallo del ventrículo derecho. Esta indicación de trasplante cardiopulmonar veremos que ha cambiado significativamente en los últimos años gracias al desarrollo y a las mejoras sucesivas en el manejo del paciente con hipertensión pulmonar primaria con los nuevos vasodilatadores pulmonares de gran eficacia. Estas mejoras en el tratamiento de la hipertensión pulmonar y del manejo de los pacientes con cardiopatía isquémica que puede ser tributaria de bypass ha hecho que el número de trasplantes cardiopulmonares, según recoge el registro internacional, haya disminuido de forma progresiva en los últimos años hasta situarse por valores inferiores a 100 de forma progresiva. La evolución de las enfermedades tributarias de trasplante cardiopulmonar también han variado con el tiempo. Se mantiene estable la indicación de cardiopatía congénita compleja, pero disminuye significativamente, como he comentado anteriormente, la indicación por hipertensión pulmonar, al igual que la indicación por fibrosis quística, gracias a las mejoras en el tratamiento de estas enfermedades. En relación con la supervivencia, los pacientes con miocardiopatía presentan una peor supervivencia después del trasplante cardiopulmonar, mientras que es una supervivencia más favorable la fibrosis quística y la hipertensión pulmonar. Globalmente, los pacientes que reciben un trasplante cardiopulmonar presentan una supervivencia post-trasplante significativamente menor que los pacientes que reciben un trasplante pulmonar, bien sea bipulmonar o unipulmonar. La mediana de supervivencia es inferior a 5 años, cuando en el trasplante pulmonar, especialmente con el bilateral, es prácticamente de 8. El mayor sesgo en la supervivencia se produce en el primer año post-trasplante. Posteriormente, si el paciente sobrevive el primer año, la mediana de supervivencia puede llegar en los adultos hasta los 11 años. En relación con los trasplantes combinados de órganos torácicos y órganos abdominales, el pulmón tiene claramente un número inferior de procedimientos en relación con el corazón.
En azul se representa el número de trasplantes cardíacos combinados con riñón o hígado, que según datos del registro de la UNOS de Estados Unidos ha sido progresivamente creciente. Sin embargo, la combinación de pulmón con hígado o pulmón con riñón es relativamente muy escasa y alcanza unos 10 procedimientos al año. En el caso del riñón, del hígado y el pulmón, e inferior a 10 en caso del combinado pulmón-riñón. Cuando se considera que una disfunción hepática es significativa y el paciente debe ser considerado para un trasplante combinado. En enfermedades primariamente pulmonares, pero que presentan o pueden presentar una afectación hepática significativa, como la fibrosis quística o el déficit de alfa-1 antitripsina o la sarcoidosis, existen otras enfermedades que son primariamente hepáticas y que el paciente puede presentar de forma paralela una enfermedad pulmonar tributaria de trasplante. En ese caso, si el paciente tiene una cirrosis hepática con hipertensión portal y un gradiente de más de 10 o una hipertensión portopulmonar, sería candidato a un trasplante combinado. Como he comentado previamente, el número de procedimientos a nivel internacional es escaso. Estos son el registro de la UNOS en el año 2019 de los procedimientos combinados hepatopulmonares realizados en Estados Unidos, que raramente alcanza o supera el número de 10 en todo el año. ¿Cuándo indicaríamos? ¿En qué momento? Es decir, puede ser que el paciente tenga una enfermedad combinada o sistémica que afecte a pulmón y a hígado, pero ¿cuándo estableceríamos la indicación de trasplante combinado? Como hemos visto anteriormente, con una cirrosis demostrada y hipertensión portal, pero debemos saber que hay casos en los que se debe contraindicar el trasplante combinado porque la mortalidad es inasumible. Cuando el paciente tiene una albúmina por debajo de 2 o un INR por encima de 1,8, o cuando está en periodo de ascitis o encefalopatía descompensada. A veces puede resultar más o menos complejo establecer la indicación o la contraindicación, pero siempre hay que hacer una valoración individualizada, porque los pacientes que van a entrar en lista para un trasplante combinado siempre sistemáticamente tienen un mayor tiempo de espera y el paciente puede deteriorarse en la lista de espera, por lo cual hay que establecer un grado de predicción de la progresión de la función hepática en este caso y también la pulmonar. Pero además hay que estimar que si hacemos un trasplante aislado desde el punto de vista solo pulmonar, durante el posttrasplante el paciente puede establecer una disfunción hepática significativa o un sangrado que haga inasumible el procedimiento del trasplante pulmonar. Cuando el paciente entra en lista de espera para un trasplante combinado, la prioridad en todas las unidades la establece el pulmón y el score de gravedad pulmonar, que es el Lung Allocation Score, es el que manda la prioridad del paciente. En este estudio comparativo de los datos de la UNOS de trasplantes combinados, se pudo objetivar que los pacientes que eran sometidos a un trasplante hepatopulmonar tenían cifras de Lung Allocation Score de prioridad pulmonar similares a los que solo eran para candidatos de trasplante pulmonar. Sin embargo, el MELD era significativamente más bajo cuando planteábamos un hepatopulmonar que el paciente que se sometía a la lista de trasplante. Es decir, la prioridad se establece por la gravedad pulmonar y el paciente, cuando surge un órgano adecuado, independientemente de si el MEL es más o menos alto, se le pone el mismo órgano. La prioridad en lista la establece la enfermedad pulmonar. Además, la prioridad en la cirugía la establece también el menor tiempo de isquemia que tolera el pulmón. Luego, en general, se injerta primero el pulmón y una vez injertado el pulmón es cuando se injerta el hígado. Esta estrategia tiene múltiples inconvenientes. Desde el punto de vista hepático,
pero también desde el punto de vista pulmonar. Desde el punto de vista hepático, porque incrementa significativamente la isquemia del órgano hepático, pero además, desde el punto de vista pulmonar, los inconvenientes fundamentales es que favorece la disfunción precoz del injerto pulmonar por la hipervolemia que se produce por la inestabilidad hemodinámica que comporta el injerto hepático. Además, la isquemia reperfusión hepática, que será más larga porque la isquemia es más larga, tiene repercusión a nivel pulmonar. Es decir, la isquemia hepática influye negativamente en el injerto pulmonar y además en sangrar. Por ello, y gracias al desarrollo de los nuevos sistemas de perfusión ex vivo, algunos grupos han ensayado lo contrario. En lugar del pulmón primero, el injerto hepático primero. Y una vez está el injerto hepático, mientras se hace el injerto hepático, el pulmón está con reperfusión ex vivo normotérmica, y las ventajas de este procedimiento es que desde el punto de vista hepático, desde luego, reduce la isquemia, y desde el punto de vista pulmonar tiene una menor sobrecarga hemodinámica posterior, evita la lesión pulmonar por isquemia hepática, reduce el sangrado e incluso dicen que puede aportar un beneficio inmunológico en pacientes sensibilizados por la capacidad que tiene el hígado de captar los anticuerpos preformados. Como inconvenientes es que hay que disponer de los dispositivos de perfusión ex vivo y la experiencia suficiente para poder llevar a cabo este tipo de trasplantes. Estos autores revisaron durante un largo periodo de tiempo, de más de 20 años, los procedimientos que habían hecho trasplantes combinados de pulmón y hígado en diferentes patologías. En total, 27 pacientes. Estos 27 pacientes, 17 fueron con el pulmón primero, la técnica habitual, y en 10 casos aplicaron la técnica de primero el hígado y luego el pulmón. Para poder comparar resultados, los pacientes se seleccionaron exclusivamente los mismos diagnósticos, y en este caso la fibrosis quística, 5 en el grupo del pulmón primero y 10 en el grupo del primero hígado. Y observaron que la supervivencia de los pacientes con la estrategia primero el hígado era mejor. Y era mejor porque este procedimiento tenía menos transfusión, menos disfunción del injerto y mejor supervivencia global. Luego abogan por realizar, siempre que se puede y existe la experiencia y los equipos adecuados, la técnica de primero el hígado antes que el pulmón. ¿Y cuáles son los resultados? Pues muy variables. Las series de pacientes publicadas son en números de 3, 5, 13, la máxima de 29, y la supervivencia al primer año tremendamente variable entre el 56 y el 100%, y a los 5 años entre el 42 y el 80%, porque las series son con patologías de base muy variables. Con objeto de poder hacer una comparación, estos autores lo que hicieron fue un análisis de propensión por covariables, ¿no? Es lo conocido como el Propensity Matched Análisis de la supervivencia. Cogieron 22.000 candidatos que estaban en la lista de la UNOS de Estados Unidos para trasplante pulmonar aislado y 110 para trasplante hepatopulmonar. Las variables que hicieron como covariables para la supervivencia fueron la edad, el BMI, el MELD, el grupo diagnóstico, la función pulmonar y el BMI. No hubo diferencias significativas entre los 75 controles que observaron para los 38 con trasplante hepatopulmonar. Y la diferencia, aunque no era significativa, era lo que observamos siempre, que los pacientes en lista de espera para un trasplante combinado esperan más tiempo que para un solo órgano. Pues bien, con este análisis de supervivencia corregido por covariables de diagnóstico y características del paciente, no observaron diferencias significativas en la supervivencia post-trasplante entre los pacientes sometidos a un trasplante combinado hepatopulmonar, 89 al primer año,
respecto a 86 en los controles, ni a los 5 años, 67 y 64%. Luego, en casos bien seleccionados, el trasplante combinado hepato-pulmonar aporta una supervivencia similar a la del trasplante del pulmón aislado y siempre inferior a la del trasplante hepático. Para finalizar, cuando consideramos que un paciente presenta una disfunción renal significativa, obviamente cuando el paciente está en diálisis por un fallo renal irreversible, y las recomendaciones de consenso para el trasplante pulmonar establecen que un filtrado glomerular por debajo de 50 mililitros minuto. Y estas recomendaciones están vigentes desde el año 1998, cuando se publicó el primer documento de consenso. Con objeto de revisar si estas recomendaciones eran vigentes, en el año 2015 estos autores lo que hicieron fue revisar los pacientes que se habían trasplantado con un filtrado glomerular por encima de 50 o por debajo de 50 y comparar la supervivencia también con datos de la UNOS, con un grupo muy importante de pacientes, 18.000 con un filtrado mayor de 50 y 840 con un filtrado inferior. La diferencia en la supervivencia post-trasplante es mayor de un 10% en el grupo global. Cuando hacen de nuevo un análisis de propensión corregido por covariables similares, el grupo se reduce, 1.680 controles, 840 casos. Las diferencias son menores, pero se mantienen alrededor del 10% de peor supervivencia cuando el filtrado está por debajo de 50. El número de trasplantes combinados renal y pulmonar es todavía inferior al número de trasplantes combinados hepatopulmonares. Sin embargo, tras la instauración del Lung Allocation Score, el nuevo sistema de priorización en lista de espera en Estados Unidos, vemos como el número de procedimientos aumentó de forma significativa. Y esto es porque si analizamos cuáles son las indicaciones pulmonares para el trasplante combinado, el mayor número de casos es por rechazo pulmonar crónico, es decir, que son pacientes con un rechazo pulmonar crónico en los que se asocia un daño renal por calcineurinas y que gracias al nuevo desarrollo del Lung Allocation Score que prioriza la gravedad pulmonar, estos pacientes han podido ser trasplantados. Menos frecuente la fibrosis quística, que son pacientes que suelen recibir un elevado número de aminoglicósidos como tratamiento de la infección por pseudomonas y otras enfermedades mucho menos frecuentes. De nuevo, en el trasplante pulmonar combinado con riñón, el que manda la prioridad en lista es el Lung Allocation Score, es decir, la gravedad pulmonar. Y si comparamos, en el mismo estudio que vimos en el hepático, que el Lung Allocation Score es más alto en los pacientes que tienen que ser sometidos a un trasplante renopulmonar y solamente un 16% de ellos están en diálisis, mientras que los pacientes listados solo para trasplante renal, este porcentaje sube hasta el 78%. La supervivencia de los pacientes es claramente inferior a la supervivencia del trasplante renal o a la supervivencia del trasplante pulmonar. Es decir, que los pacientes para un trasplante combinado renal-pulmonar tienen una desventaja en supervivencia, 71% al primer año, que se suele equiparar a largo plazo. Cuando analizamos lo que ha pasado después de la incorporación del nuevo sistema LAS, las diferencias son menos marcadas. Para concluir, y en relación con el trasplante cardiopulmonar, como resumen y conclusiones, la principal indicación actual para un trasplante cardiopulmonar son las cardiopatías congénitas complejas. La indicación por hipertensión pulmonar se ha reducido significativamente por la mejora progresiva en el manejo del tratamiento médico.
El tiempo de espera para este tipo de trasplantes es significativamente superior y la supervivencia post-trasplante es inferior a la de los receptores de trasplante bipulmonar. Sin embargo, algunos pacientes pueden beneficiarse del procedimiento si están bien seleccionados. En relación con el hepatopulmonar, es un procedimiento muy poco frecuente. También comporta un mayor tiempo de espera por la doble necesidad de órganos. La prioridad en lista la marca siempre la gravedad pulmonar. La indicación principal del hepatopulmonar a nivel internacional es la fibrosis quística y los resultados en cuanto a supervivencia son peores que en el trasplante hepático, pero equiparables a los del trasplante pulmonar. Y en relación con el trasplante combinado de pulmón y riñón, es un procedimiento todavía menos frecuente. Su indicación principal actualmente es el retrasplante pulmonar por rechazo crónico en receptores con insuficiencia renal secundaria a los inhibidores de la calcineurina. De nuevo, la prioridad en lista la marca la gravedad pulmonar y los resultados en cuanto a supervivencia podrían, aunque algo peores, ser equiparables a los del trasplante pulmonar. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días. Yo soy Gonzalo Crespo, de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Clínic de Barcelona. Lo primero que querría es agradecer al Comité Científico y a la Junta Directiva de la SET la amable invitación a participar en esta mesa redonda acerca de la valoración desde el punto de vista del hepatólogo o del médico que lleva a los pacientes con hepatopatías acerca del receptor del trasplante de otros órganos, sobre contraindicar, tratar o si indicar el trasplante combinado. Es decir, que mi idea será intentar revisar con vosotros cómo tenemos que evaluar el estado del hígado en aquellos pacientes que tengan la indicación de recibir un trasplante de cualquier otro órgano sólido. Y cuando me estaba preparando esta presentación, pues yo creo que encontré que hay como tres situaciones o dos situaciones principales y otra cosa que probablemente es importante tener en cuenta, ¿no? Primero, pues habrá unas indicaciones que serán, yo diría que más claras, ¿no? Y tendremos mucho más claro lo que hacer. Después, y probablemente lo más importante y también donde más controversia se genera, son aquellas indicaciones de trasplante combinado que llamaremos indicaciones preventivas. Y esto es donde dedicaremos la mayor parte de la presentación. Y finalmente, dedicaremos un par de diapositivas a hablar sobre cuál es el impacto en las decisiones que tomamos respecto a los trasplantes combinados de la tolerogenicidad del hígado. Bueno, pues comencemos con las indicaciones que llamamos o que son más claras, ¿no? Y esto es evidente, ¿no? Indicaremos un trasplante combinado incluyendo el hígado cuando esté indicado el trasplante de ambos órganos. Y en el caso que nos ocupa, ¿no? En los pacientes con hepatopatías, pues esto ocurrirá en aquellos pacientes que tengan una enfermedad renal, pulmonar, cardíaca, que sea tributaria de trasplante y que además sufran de una cirrosis con indicación de trasplante, que es una cirrosis descompensada, o un hepatocarcinoma que entre dentro de los criterios en los cuales indicamos el trasplante hepático. Existen también otras situaciones parecidas, ¿no? En las cuales están claras las indicaciones del doble trasplante. Por ejemplo, sabemos que los pacientes con poliquistosis renal con criterio de trasplante, si tienen una poliquistosis hepática sintomática que provoca un deterioro de la calidad de vida o malnutrición, pues también tendrán una indicación del trasplante hepático combinado con el riñón. Y existen otras circunstancias que son menos frecuentes, pero no menos importantes, ¿no? Que son básicamente aquellas enfermedades que son genéticas o metabólicas en las cuales que provocan enfermedad de otros órganos y en las cuales el hígado cursa un papel como causa de la enfermedad. Y yo creo que el ejemplo paradigmático aquí es la polineuropatía meloidótica familiar, que es una enfermedad en la cual se puede producir una miocardiopatía que acabe siendo tributaria de un trasplante cardíaco y trasplantaremos el hígado como tratamiento de la enfermedad porque el hígado enfermo lo que hace es generar, no enfermo, sino que lo que hace es generar esta proteína anómala que provoca la miocardiopatía y trasplantaremos el hígado como tratamiento de la enfermedad, no porque el hígado lo necesite.
¿no? Yo diría que estas indicaciones son claras, aquí hay poca discusión y donde más controversia se genera es en aquellas situaciones en las cuales se plantea el hígado con el trasplante de hígado combinado con el otro órgano de una manera, digamos, preventiva. Y esto es básicamente cuando se considera que la enfermedad hepática, que por sí misma no tiene un criterio de trasplante, lo que hace es impedir el que podamos trasplantar el otro órgano solo, es decir, que contraindicaría el trasplante del otro órgano si no lo trasplantamos con el hígado, ¿no? Y esto es básicamente porque la enfermedad hepática está en una situación de su historia natural tal que impedirá o dificultará con altas probabilidades que el paciente pueda tolerar la cirugía del otro trasplante. Otra situación que quizá podemos tener en cuenta también para indicar el trasplante combinado en esos pacientes es si existe una posibilidad muy alta de una progresión rápida de la enfermedad hepática después del trasplante de otro órgano. Esto porque también podría condicionar la indicación del trasplante combinado. Como norma general o clásicamente, digamos, es la presencia de lo que llamamos hipertensión portal clínicamente significativa, que es un gradiente de presión venosa hepática igual o superior a 10 milímetros de mercurio. Es este dintel el que se ha considerado como el criterio en general para indicar el trasplante hepático en pacientes con indicación de trasplante de otro órgano sólido. Esto es así porque en la historia natural de las enfermedades hepáticas, este es el dintel a partir del cual comienza a existir riesgo de que haya complicaciones relacionadas de la hipertensión portal, es decir, que desarrollen pacientes ascitis o varices esofágicas, y es que, de hecho, el gradiente de presión venosa hepática es un surrogate, es un equivalente muy importante, muy válido de gravedad de la afectación del hígado. Yo creo que os quedéis con estos dos conceptos, con el de la historia natural y con el de este punto de gradiente por encima o igual a 10 milímetros de mercurio en la historia natural, porque iremos sobre esto después. Yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no?, que esta indicación del trasplante hepático combinado con el resto de los órganos es una indicación, digamos, clásica, ¿no?, que hemos ido arrastrando desde hace muchos años y que está basada pues, en conocimientos que ahora quizá han quedado antiguos, ¿no?, en estudios antiguos, basados en una epidemiología de la enfermedad hepática que es claramente diferente a la que tenemos ahora, con unos tratamientos que son claramente diferentes a los que tenemos ahora. Esto es fundamental porque veremos después cómo podemos modificar la historia natural de la enfermedad hepática y en unas situaciones en las cuales las técnicas quirúrgicas en el trasplante de órganos sólidos pues, son también muy diferentes. Los cambios en la epidemiología de la enfermedad hepática básicamente han sido revolucionarios a raíz de la introducción de los fármacos antivirales directos frente al virus de la hepatitis C, y esto nos ha cambiado completamente el panorama de las hepatopatías crónicas. Estos son solamente dos estudios. En este primer estudio de la izquierda es un estudio que hicimos nosotros coordinando los tres centros trasplantadores hepáticos de Cataluña con la OCAT, y pudimos ver cómo a partir de 2014, desde el inicio del uso generalizado de estos fármacos, pues hay un claro descenso de las pacientes con cirrosis por virus C descompensada en lista de espera de trasplante hepático. Pasan de ser más o menos la mitad aproximadamente la cuarta parte, y esto se corresponde con un incremento progresivo de pacientes con cirrosis con alcohol y con un incremento muy abrupto, a números absolutos bajos, pero esto ha ido aumentando posteriormente aún más, de pacientes con cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica o asociada a patología metabólica. En el otro estudio, que es un estudio también de nuestro centro que se ha publicado ahora hace muy poquito, podéis ver cómo la cantidad de pacientes ingresados por descompensaciones de la cirrosis en una sala de patología y que tenían hepatitis C también ha bajado de una manera significativa en los últimos años, y la proyección que se prevé en los próximos años es que esto sea, como veis, residual en unos años. Y como veis, esto cambia mucho la situación a partir de la cual tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Como decía antes, el concepto de la historia natural de la enfermedad hepática crónica es fundamental y es importante conocerlo para saber qué es lo que le va a pasar a nuestros pacientes en el contexto del trasplante de los otros órganos, ¿no? Existen muchos estudios de historia natural, yo solamente querría destacar este. Este es un estudio que
esto es una cohorte alemana que se ha publicado varias veces a lo largo de un seguimiento muy largo, ¿no? Porque es un conjunto de pacientes en los cuales se sabe cuando los pacientes adquirieron la infección por virus C, porque es una infección ya atrógena a partir de utilización de inmunoglobulinas contaminadas, ¿no? En ese estudio, a los 35 años de seguimiento, pues pudimos ver, esto es una gráfica un poco compleja, pero nos centraremos en esta primera parte, en toda la cohorte, como después de 35 años, aproximadamente un 10% de los pacientes pues han desarrollado fibrosis avanzada o cirrosis y un 4% y un 0,3%, perdón, un hepatocarcinoma. Sin embargo, esa historia natural, que sería esta, ¿no? Pues es claramente modificable, se modifica con el tratamiento de la hepatitis. De manera que los pacientes que lograron curar el virus de la hepatitis C, pues aquí veis la incidencia de fibrosis avanzada o cirrosis frente a aquellos pacientes que se trataron pero no alcanzaron la respuesta viral sostenida. Y esto es en una época antes de que tuviéramos los fármacos antivirales directos, así que la probabilidad de curar a los pacientes será mucho más baja. Por lo tanto, estos números, si extrapolamos la situación a la actualidad, pues imaginaros cuánto de diferente pueden ser, ¿no? Y de hecho, pues lo que más influye en la historia natural de la enfermedad es que haya un daño activo, ¿no? Que haya la infección por el virus B o por el virus C estén activos, que haya coinfecciones, que haya daño activo por el alcohol, la obesidad y evidentemente también otras situaciones como la edad. Hemos dicho que algunos de estos pacientes con causas de hepatopatía crónica desarrollarán una cirrosis a largo plazo, después de varias décadas, ¿no? En su hígado. Sin embargo, no todos los pacientes con cirrosis tienen el mismo perfil ni tienen el mismo riesgo, porque dentro de la cirrosis, que es un diagnóstico histológico, existen también diferentes estados, ¿no? Hay pacientes con cirrosis compensada, cirrosis en las cuales no hay complicaciones. El pronóstico de estos pacientes es muy favorable, pero cuando los pacientes empiezan a presentar complicaciones de la hipertensión portal, ya sea la ascitis o el desarrollo de varices, y sobre todo si las varices sangran, evidentemente esto indica que la enfermedad progresa y que el riesgo es mucho más alto. Y es importante linkar este concepto clínico, ¿no? De progresión de la enfermedad hepática crónica con el concepto hemodinámico de lo que es el gradiente de presión venosa hepática. Este diagrama muestra un poco cómo se hace la medición del gradiente de presión venosa hepática, que básicamente es con un catéter a través de la vena yugular, se puede alcanzar a las venas suprahepáticas, se infla el catéter y lo que tenemos refleja, digamos, la presión sinusoidal, que es un gran equivalente de la presión portal, ¿no? Y esto, que es un número, ¿no? Es un número cuantitativo, continuo, ¿no? A este gradiente, como veis, se alinea, es paralelo a la evolución clínica de los pacientes, de manera que cuanto mayor es la presión, el gradiente de presión venosa hepática, mayor es el riesgo de los pacientes, mayor es la progresión de la enfermedad. Y aquí está este dintel de 10, ¿no? Que marca a partir del cual hay más riesgo de desarrollar varices o de desarrollar ascitis. Sobre todo es tiene un buen valor predictor negativo, ¿no? Por debajo de este valor es muy improbable que los pacientes tengan descompensaciones de la enfermedad. Como veis, estos son conceptos que son importantes, ¿no? Cuando queremos evaluar qué es lo que le puede pasar a nuestro paciente con una cirrosis, ¿no? Que va a recibir un trasplante de cualquier otro órgano que no sea el hígado, pues la verdad es que tenemos pocos datos, ¿no? Y extrapolamos un poco lo que puede pasar con esta cirugía de los resultados de estudios de cirugía extrahepática en estos pacientes, ¿no? Este es un estudio clásico, es un estudio americano, más de 700 pacientes con cirrosis que se sometieron a diferentes cirugías abdominales, ortopédicas, cardiovasculares, y intentó evaluar cuáles eran las variables que se asocian a que estos pacientes con cirrosis que se operan de otros órganos tengan una mala evolución, ¿no? Y básicamente el MELD como marcador de la función hepática, no hemos hablado del MELD, pero esto es una ecuación, ¿no? que incluye el tiempo de protrombina, la bilirrubina y la creatinina y también el sodio, y por tanto refleja bien cómo funciona el hígado. También el grado en la clasificación de ASA, ¿no? de anestesia, y la edad, de manera que estos tres fueron las variables independientes que se asociaron con una mayor mortalidad. Como podéis ver, hay un claro incremento de la mortalidad con un MELD creciente, ¿no? Cuanto peor es la función hepática, claramente mucho mayor va incrementándose el riesgo de morir con la cirugía, que en algunos puntos de MELD pues es claramente no aceptable, ¿no? Es importante saber de esta gráfica, ¿no? Que
en general, en los pacientes con cirrosis, un MEL entre 12 y 14 ya indica el trasplante hepático por sí, ¿no? De manera que todo este incremento de mortalidad en una cirugía, en el contexto de un trasplante de otro órgano, probablemente no lo tendríamos porque esos pacientes irían seguramente a trasplante hepático per se por indicación de la enfermedad hepática. Este estudio, como he dicho, es un estudio clásico de 2007. Recientemente se ha podido publicar un estudio multicéntrico español que se coordinó desde nuestro centro. Son menos pacientes, son 140 pacientes con cirrosis que se operaban de cualquier otra cirugía no hepática, pero lo interesante de este paciente es que a todos los pacientes se les realizó una medición del gradiente de presión venosa hepática antes de la cirugía. En este estudio, de nuevo, la clase de la ASA fue un predictor de muerte postoperatoria, como también lo fueron el recibir una cirugía de alto riesgo, cardiovascular o abdominal abierta, ¿no? Y existe un incremento lineal del riesgo conforme va aumentando el gradiente de presión venosa hepática. De manera que, ajustando por el resto de las variables, como podéis ver, a mayor incremento del gradiente, el riesgo claramente va a aumentar. Aquí se definió que los pacientes que se sometían a esas cirugías tenían un bajo riesgo si el gradiente era por debajo de 14. Ya no estamos hablando de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Sino de 14, y estos pacientes de bajo riesgo tuvieron una mortalidad libre del trasplante al año, pues por una supervivencia libre de trasplante al año por encima del 90%. Es evidente que esos estudios, cuando lo queremos extrapolar al trasplante de otros órganos, pues tienen, evidentemente no es lo mismo, ¿no? No son pacientes que se vayan a trasplantar. La representación de pacientes con cirugías torácicas, por ejemplo, o cardiovasculares en esos estudios pues es mínima, pero bueno, es importante, ¿no? que quizá esto pueda cambiar un poco el paradigma. La otra cosa que yo creo que es importante a la hora de tomar las decisiones en ese sentido es cuál es el impacto del tratamiento de la causa de la hepatopatía en la historia natural de la enfermedad. Y como hemos hablado antes, ¿no? del tratamiento de la hepatitis C en el contexto del trasplante hepático, habíamos hablado antes, pero en los pacientes inmunocompetentes y en los pacientes con cirrosis y con cirrosis con hipertensión portal, también hemos podido demostrar este impacto, ¿no? Ese es otro estudio multicéntrico español, también lo coordinamos se coordinó desde nuestro centro. Más de 200 pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, cirrosis virus C, hipertensión portal clínicamente significativa, gradiente mayor o igual a 10, que recibieron tratamiento con los antivirales directos contra el virus de la hepatitis C, y estos fueron seguidos, pues primero a corto plazo, a los 6 meses de acabar el tratamiento, y esto ya se publicó inicialmente, y ahora recientemente se ha podido publicar el seguimiento de esta cohorte a los 2 años después de acabar el tratamiento. Como podéis ver, existe una clara disminución de la prevalencia de pacientes que mantienen hipertensión portal clínicamente significativa a los 2 años. Como veis, todos los pacientes antes del tratamiento, 78% a los 6 meses, 53%. La mitad de los pacientes han perdido la hipertensión portal clínicamente significativa a los 2 años. Y, como veis, el incremento también es progresivo de los pacientes que no tenían hipertensión portal clínicamente significativa. Y esto es igual para el resto de dinteles de hipertensión portal que clásicamente se han asociado a outcomes, ¿no? Como un gradiente superior o igual a 12 o un gradiente superior o igual a 16, todos los cuales van disminuyendo de manera progresiva. Igual que en la hepatitis C, también el tratamiento etiológico de otras causas de cirrosis también impacta en la historia natural de la enfermedad. Y para muestra un botón, también es el caso paradigmático de la abstinencia del alcohol en los pacientes que tienen una cirrosis por alcohol. Ese es un estudio austríaco, si no recuerdo mal, en el cual fueron 190 pacientes con cirrosis por alcohol. De estos 132 tienen una cirrosis por alcohol descompensada sin hepatitis alcohólica aguda, y este estudio pudo demostrar que los pacientes que eran capaces de alcanzar la abstinencia del alcohol, pues evidentemente, y esto parece de perogrullo, ¿no? Pero es así, ¿no? Pues esto tiene una repercusión evidente en la historia natural, en la supervivencia de estos pacientes. Yo creo que este papel del tratamiento etiológico también, bueno, se ha de tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones acerca de si trasplantar un órgano, 2 órganos, contraindicar, etcétera, etcétera. Con que aparentemente
problema respecto a la cirugía del trasplante de otros órganos pues puede venir dado por la hipertensión portal, pues uno se podría preguntar si colocar un TIPS. Un TIPS es un shunt portosistémico intrahepático, es este tubito de aquí, ¿no? De nuevo, cateterizando las venas hepáticas por vía transjugular se puede perforar, digamos, un trayecto por dentro del hígado que conecte una de las ramas de la vena porta con las venas suprahepáticas, de manera que hacemos una desviación del flujo de la porta a la suprahepática, saltándonos toda la resistencia intrahepática aumentada que supone el hígado. Total, que esto alivia las complicaciones de la hipertensión portal y uno podría pensar si cara a las cirugías extrahepáticas y, ¿por qué no?, cara a una cirugía de un trasplante de otro órgano, pues valdría la pena colocar un TIPS más o menos preventivo, digamos, ¿no? El objetivo de esto sería disminuir la hipertensión portal para evitar la descompensación post-cirugía. Evidentemente esto no está exento de riesgos, el TIPS tiene complicaciones, por ejemplo, aumenta el riesgo de encefalopatía hepática, al final hacemos un robo de sangre al hígado, por lo tanto, algunos casos cursan con isquemia hepática y el incremento del hiperaflujo a la vena suprahepática y consecuentemente a la cava y al corazón derecho, pues puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Existen muy poquitos casos de pacientes que se hayan colocado un TIPS preventivamente a recibir una cirugía, a 19 estudios, 64 pacientes en un metaanálisis, y este metaanálisis pues concluyó que aparentemente es seguro, pero hay pocos datos acerca de la eficacia en la prevención de las complicaciones postquirúrgicas. La otra consideración que yo creo que es importante tener en cuenta cuando tomamos esta decisión de trasplantar uno o dos órganos, incluyendo el hígado, es cuál sería el impacto del trasplante del otro órgano en la historia natural de la hepatopatía, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo claro y antiguo, ¿no? Ya antiguo, por suerte, ¿no? De cómo la inmunosupresión y particularmente los bolos de corticoides, ¿no?, afectaban a la progresión de la infección por virus C y por virus D, y yo recuerdo a algún paciente trasplantado renal con una hepatitis colestática fibrosante y ese tipo de cosas. Por suerte, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no?, pues hemos podido aplicar esos tratamientos antivirales directos a los pacientes con hepatitis C y hemos demostrado que hay muchos estudios, ¿no?, que el pronóstico de los pacientes trasplantados hepáticos por virus C ha mejorado de manera brutal y es igual al resto de pacientes ahora mismo. En lo que antes era el mayor problema de los programas de trasplante hepático, ahora es probablemente irrelevante, ¿no? Y probablemente esto podríamos equipararlo a lo que pasaría a un paciente trasplantado de cualquier otro órgano con un virus C o con un virus B, cuales podrían recibir el tratamiento que toca, que son altamente eficaces, bien tolerados y, por tanto, esto yo diría que es poco relevante en la actualidad. El otro caso que quizá puede ser, no, es una cosa que hay poca información ahora mismo, pero que podría ser importante, es dada la cantidad de pacientes que tenemos con esteatohepatitis asociada a metabolopatías, ¿no?, lo que antes o aún todavía se llama NASH, esteatohepatitis no alcohólica, y cómo la inmunosupresión que el paciente recibiría por el otro órgano, pues empeoraría el perfil metabólico y esto podría provocar una progresión de la enfermedad hepática. De hecho, existe el NASH recurrente después del trasplante hepático, existe el NASH de nuevo después del trasplante hepático. No conocemos bien cuál es realmente el impacto en la historia natural, pero es algo que quizá, bueno, tenemos que pensar y tener en cuenta, ¿no? El último aspecto al que al que quería hacer referencia en la charla es cuál es el impacto de la tolerogenicidad del hígado en la toma de estas decisiones que son tan importantes, ¿no? Todos sabéis que el hígado es un órgano privilegiado desde el punto de vista inmune por muchas razones, muchas de las cuales no son bien conocidas, ¿no? Básicamente influye pues la microanatomía hepática que recibe circulación sistémica y circulación portal, que está sometido constantemente, ¿no?, a estímulos de endotoxina que hacen que al final acaben siendo tolerantes y esto se traslada a la cross-tolerancia, ¿no?, por parte de tolerancia cruzada, por parte de los macrófagos residentes, también que el hígado está lleno de estos macrófagos residentes de células inmunes, ¿no? Al final acaba habiendo cierto quimerismo. El caso es que el hígado siempre es asociado a una menor tasa de rechazo que el resto de los órganos sólidos y de hecho es el órgano sólido que más frecuentemente alcanza un estado de tolerancia operacional, ¿no? De hecho, esto es importante, ¿no?, porque esta es una de las discusiones que solemos tener habitualmente, ¿no?, cuando tenemos estas discusiones de si indicar el trasplante hepático sí o no, sobre todo con el trasplante renal, que es donde la situación más
más frecuente, es excepcional, ¿no? Discutir pacientes que vayan a recibir un trasplante cardíaco y hepático, pulmonar y hepático con el trasplante renal es muy frecuente, es cada vez más frecuente, ¿no? Y de hecho es bien conocidas, ¿no? Como los pacientes que reciben un trasplante renal y hepático presentan menor incidencia de rechazo grave, de rechazo mediado por anticuerpos, incluso en pacientes muy inmunizados, ¿no? Respecto a los pacientes que reciben un riñón solo, y de hecho también existen pues, ciertas evidencias, ¿no? De que este papel protector de eventos inmunes está también presente cuando trasplantamos el hígado junto con otros órganos, como el corazón en este caso, pero también el pulmón. De hecho, es una cosa que yo desconocía, ¿no? Pero que así mirando un poco para preparar esto, he visto que esto es aplicable o parece ser aplicable no son a trasplantes combinados o a trasplantes múltiples, incluso sin que el hígado esté presente. Es como si el trasplante de los dos órganos pues mejorara la incidencia de rechazo de cada uno de los dos órganos. En fin, son cosas también a continuar estudiando, ¿no? Bueno, pues finalmente y para concluir, pues yo creo que de la charla, yo creo que lo importante es que para decidir qué hacemos con el hígado en pacientes con requerimientos de trasplante de otros órganos sólidos, pues es fundamental conocer la historia natural de la hepatopatía. También es importante saber que esta historia natural puede ser modificable y es modificable mediante el tratamiento de la causa de hepatopatía. Que yo creo que los criterios que están basados en la presencia de descompensaciones o en el gradiente de presión venosa hepática para indicar el trasplante combinado o contraindicar el trasplante del otro órgano sólido, yo diría que son globalmente válidos. Sin embargo, probablemente es posible que podamos refinar dichos criterios teniendo en cuenta un valor exacto, un valor continuo, ¿no? del gradiente y también la causa y el potencial tratamiento de la enfermedad hepática de base. Finalmente, que si bien el beneficio inmunológico del trasplante combinado, incluyendo el hígado, es claro e innegable, esto yo creo que se debe contraponer respecto a los riesgos del propio trasplante para el receptor y también al impacto que esto genera sobre la lista de espera. Nada más, esperando la discusión y las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues entramos ahora en la discusión. Hay en la audiencia un par de preguntas procedentes de la audiencia. La primera es de José Portolés, que le pregunta al doctor Delgado que cada cuánto habría que actualizar las pruebas de cardiología en los pacientes en lista de espera de trasplante renal, puesto que la mayoría de los pacientes se trasplantan en 1 o 2 años. Claro, es una pregunta que no tiene respuesta. Yo creo que, y es una pregunta que probablemente tenga respuesta en los próximos años. Realmente la utilidad que tiene una evaluación secuencial mientras uno espera. Yo creo que a falta de evidencia deberíamos emplear el sentido común, y es que si tú evalúas un paciente y consideras que tiene un bajo riesgo de problemas cardiovasculares para un procedimiento quirúrgico y lo has evaluado bien y has llegado a una conclusión y no cambia la sintomatología, no es previsible que en 1 año, año y medio pueda tener un cambio sustancial esa valoración de riesgo. Cosa diferente es que aparezca sintomatología nueva o que ha habido alguna progresión de la enfermedad, pero en general, a falta de evidencias, lo que hay que hacer es aplicar el sentido común dependiendo de cuál es la situación que obtuviste en la primera valoración. A ver, hay una segunda pregunta también del doctor Portolés para su colega Julio. Y dice lo siguiente, dice: gracias Julio. Pascual, muy interesante charla. Una duda ética que siempre me planteo. ¿No deberíamos promover casos seleccionados de trasplante prediálisis especialmente favorables sobre otros en diálisis de menor beneficio terapéutico? Bueno, es una pregunta muy delicada. Si hubiera más volumen de riñones no habría mucha duda. El tratamiento más importante para el paciente con enfermedad renal crónica avanzada es el trasplante antes de la diálisis. Lo que ocurre es que la falta de órganos, incluso en un país como el nuestro, con tanta aparente abundancia, nos hace limitar mucho eso porque hay muchos pacientes en diálisis que están esperando ese riñón. Entonces, la ventaja en años de vida ganados es un análisis que no se ha hecho.
No se ha hecho. Y deberíamos quizá, en el hilo de tu duda ética, que comparto, analizar qué años de vida ganados conseguimos con un trasplante prediálisis en una persona de 58 años respecto a lo que conseguimos en una de 70 que ya está en hemodiálisis quizá desde hace 2 o 3 años. Es muy difícil comparar qué significa un año para uno o 3 años para el otro o 10 años para el otro, pero esa mentalidad de años de vida ganados, que es muy americana, no ha llegado a nuestro entorno ni a nuestra cabeza, y yo creo que deberíamos empezar a hacerlo. Muy bien. Yo tenía varias preguntas para los ponentes. La primera va dirigida al doctor Delgado. Dada la alta prevalencia de enfermedad cardiovascular que hay en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, puesto que la mayoría son diabéticos, ¿realmente cree que podemos ir directamente a una valoración con una coronariografía, saltándonos la prueba de provocación de isquemia o no? Bueno, eso es una pregunta que se puede someter a debate porque cada maestría hará su librillo, dado que no tenemos una evidencia muy concreta. Yo creo que sí, yo creo que en un paciente de alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo, como simplemente por el mero hecho de ser diabético ya lo eres, hoy día una coronariografía por vía radial con un catéter 5 French y con 15 centímetros de contraste y el paciente pretratado con volumen, yo creo que no añade un riesgo y desde luego manejas con mucha seguridad el valor predictivo negativo que tienen los test de provocación de isquemia en ese mismo grupo de pacientes es para no quedarte tranquilo. Es pobre. Sí, yo soy partidario de ir a una coronariografía directa y así hacen muchos colegas que tienen esa consulta, cardiólogos que tienen esa consulta de cardiorrenal. Siempre la sospecha de los falsos negativos en los test de provocación de isquemia ha llevado a ello. Hay una pregunta también para el doctor Gonzalo Crespo que hace la doctora Icharone Bilbao de Valdebrón y dice: doctor Crespo, ¿cuánta supervivencia mínima exigiría al paciente que recibe un doble trasplante? ¿Igual al trasplante de hígado aislado o debería ser superior o inferior? Pues gracias, Icharone, por la pregunta, que es de respuesta complicada, la verdad, y no lo tengo claro. Yo, a priori, yo diría que deberíamos exigir la misma supervivencia que la que pedimos a los receptores de un hígado solo, ¿no? Porque estos pacientes van a competir contra esta gente, ¿no? El problema es que, en general, un receptor de un trasplante doble, pues todos también asumimos que el riesgo es mayor, ¿no? De manera que no lo tengo muy claro. Es difícil, esto es para debatir, la verdad. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque como sabéis siempre el pulmón tiene menor supervivencia que el hígado, el riñón o el pulmón. Entonces, si exigimos que un combinado tenga la misma supervivencia que el mejor, ningún paciente que tuviera una enfermedad asociada pulmonar hepática o hepático-renal recibiría el doble trasplante. Y yo creo que en casos muy bien seleccionados es una opción y espero haberlo podido mostrar en la charla que he hecho. Y eso es cierto, ¿no? Tal cual, ¿no? Y quizá esta es una de las razones probablemente por las cuales se hacen tan pocos, ¿no? Trasplantes combinados de pulmón y hígado. Y puede ser también una cosa a valorar, ¿no? El esperar la supervivencia mínima del peor trasplante también es verdad. Claro, la otra visión de la otra cara de la moneda es esta otra, ¿no? Es la competición a la que se entra con el receptor del otro órgano y los receptores están en lista del otro órgano solo, ¿no? Que es siempre el problema ético de estas discusiones, ¿no? Es complicado. ¿Yo le puedo hacer una pregunta a Delgado? Claro. Has comentado que revascularizar en el receptor del trasplante renal parece que no aporta un beneficio global, pero teniendo en consideración que el trauma quirúrgico no es lo mismo trasplantar un riñón que trasplantar un pulmón, ni los tiempos quirúrgicos, te preguntaría si una aproximación similar
la defenderías ante un cirujano torácico antes de un trasplante pulmonar? No revascularizar. Bueno, he dicho que ese estudio, isquemia, se ha hecho no solamente en pacientes con insuficiencia renal crónica, sino que también hay un estudio que es el isquemia global, que era solamente de pacientes cardiológicos. Y también he dicho que efectivamente en el endpoint que se hace en el estudio aleatorizado, con todo el sobrecruzamiento que hay en el estudio, enfermos que se asignan a una estrategia y a otra, al final no hay diferencias en los infartos ni en muerte ni en ninguna otra consecuencia. Eran un grupo de pacientes muy seleccionados, tenían angina leve, se habían excluido los pacientes de más alto riesgo, síndromes coronarios agudos recientes, fracción de eyección deprimida, etc. Pero también he dicho que aunque el resultado final es igual, he dicho que cuando se hace el análisis de heterogeneidad, aquellos pacientes que tenían enfermedad coronaria más grave y que eran revascularizados con estrategia invasiva iban mejor. Por tanto, no era una cosa significativa para el número de pacientes que había, pero había un movimiento muy claro de la gráfica a favor de una estrategia invasiva. Entonces, yo creo que tu pregunta no tiene una respuesta clara, no solamente para el pulmón, Piedad, sino para el resto de órganos, porque habría que aplicar una individualización del caso. Como te decía, no es lo mismo una descendencia arterioproximal con un 90% y una lesión que te encuentras del 70% y que tiene una estimación funcional de que es significativa. Esta es la de a media o distal. El enfoque que tiene uno y otro no tiene nada que ver. Entonces, estos estudios aleatorizados generan mucha evidencia clínica, pero por desgracia no permiten una clara individualización de cuál es el riesgo de cada paciente. Sí, hay pacientes, lo que está un poco en contra es lo que decimos los cardiólogos de algún comportamiento, que es el reflejo óculo-dilatador. Y es que tú ves una obstrucción y yo la dilato. Y eso es una tendencia natural inevitable por gran parte de los que no son clínicos. Los clínicos tratamos de llevar las cosas a un marco más conservador, aplicando un poco más de demostrar que aquello va a tener beneficio para el paciente. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta que hace la audiencia, que es un poco una pregunta, yo creo, para todos los ponentes, y es si se debería priorizar o no los receptores de trasplante combinado. No sé qué opináis. Bueno, respecto. Salto con el trasplante cardiohepático, ya está priorizado. Nosotros hemos aceptado la estrategia eso sea, cardiohepático. sobre todo en el Fontan. Pulmonar. El cardiopulmonar lo tenemos. Cardiopulmonar. Se considera una urgencia de prioridad nacional. Por tanto, hay cosas que si no se priorizan no se van a hacer nunca. No se hacen nunca, claro. Las urgencias que tiene, ese, por ejemplo, lo tenemos. Claro. Nosotros, sin embargo, el cardiorrenal que hacemos, bueno, que hemos hecho como todos los grupos, y el cardiohepático realmente, si tenemos que priorizarlo, lo hacemos a nivel centro, no a nivel de buscar una prioridad en la distribución. El cardiopulmonar, como ha dicho Juan, está ya priorizado. Está ya priorizado. Y en el cardiopático, los pacientes con Fontan, con hepatopatía asociada a Fontan, también tienen un cierto nivel de prioridad más a nivel nacional, ¿no? Yo creo que hepático pulmonar o hepático cardíaco son tan raros que se deben individualizar y probablemente si no, con la dificultad para los donantes, si no se priorizan, pues como decía el doctor Delgado, pues probablemente muchos pacientes no llegarán al trasplante. Por lo tanto, se ha de hacer. Y respecto al hepático y renal, pues como tenemos el SCORMEL, ¿no? que incluye la creatinina, pues la verdad es que los pacientes en general tienen un acceso fácil, digamos, a las funciones de la lista en general. Carlos, déjame hacer una última pregunta a Gonzalo, antes de cerrar. Gonzalo, ¿tienes información sobre el número de trasplantes combinados preventivos, ya que has hablado en la última parte de tu charla, bien de hígado u otro órgano que se haya realizado? ¿Tienes alguna información de eso? De números exactos, la verdad es que lo tendría que mirar. Cuando yo me paro a pensar en los pacientes que hacemos nosotros, ¿no? Que son básicamente hepático y renales, ¿no? Hay hepáticos pulmonares, hepáticos cardíacos son excepcionales, pero los hepáticos y renales, yo diría que la mayor parte de los pacientes son o indicaciones claras por poliquistosis, sobre todo, ¿no?
o pacientes con enfermedad renal terminal que tienen una cirrosis con hipertensión portal, ¿no? Y esta es una proporción, yo diría, importante, que yo creo que ha ido disminuyendo en los últimos años, porque cada vez hay menos pacientes de estos, pero todavía es una proporción importante. Indicaciones de trasplante hepático y renal con indicación clara, no preventiva, fuera de las poliquistosis, es decir, con enfermedad parenquimatosa renal y parenquimatosa hepática con indicación de trasplante, pues son también, por suerte, son pocos pacientes. Diría que la mayor parte sí son indicaciones preventivas, digamos. Bueno, pues si os parece vamos a finalizar la discusión. Está siendo muy interesante, pero ya nos hemos quedado sin tiempo. Lo primero, agradecer a la Sociedad Española de Trasplante la oportunidad de moderar esta mesa de un nivel científico que ha sido tan alto. Agradecer al doctor Sánchez su ayuda en la moderación de la mesa. Gracias a los ponentes por el nivel de las charlas y por ajustaros al tiempo disponible. Y a la audiencia, gracias por estar ahí al otro lado un sábado por la mañana. Espero que se haya resultado una mesa fructífera. Bueno, y espero que la próxima vez pues, nos veamos ya en persona todos juntos en vez de en este formato. Bueno, un saludo a todos y cuidaos mucho. Muchas gracias a todos. Abrazos. Muchas gracias a todos.